Hola, en este ejercicio voy a explicar cómo estructurar mejor los ejercicios de diseño gráfico que estáis desarrollando hasta ahora. Lo que habéis hecho hasta el momento era diseñar todo el interfaz gráfico en lo que sería el constructor de vuestra clase. Pero claro, están empezando a salir ya constructores excesivamente largos. Lo primero que haríamos sería, imagino que estáis poniendo un comentario aclaratorio al principio de la clase donde explicáis qué es lo que estáis haciendo. Yo voy a utilizar en este caso dos clases internas para lo que sería la programación de eventos. Es decir, que esta clase, además de heredar de JFrame, va a tener dos clases internas. Una que va a implementar la interfaz ItemListener para programar los eventos de check y los de combo. Y otra que va a implementar la interfaz ListSelectionListener para programar los eventos de la lista que tenemos. Como veis, heredo de JFrame, con lo cual el frame sería algo implícito a mi clase, es decir, no tendré que pedir memoria para este componente. Además tenemos las variables de distancia que necesitamos, que serían pues, los 5 checks, la etiqueta que tenéis abajo donde se va mostrando la información, el combo con las llantas, la lista con los colores y el scroll panel en el que está metida la lista de los colores. Como le quitaremos la visibilidad al scroll panel y a la lista más adelante cuando programemos los eventos, por eso necesitamos que el scroll panel sea también una variable de distancia. El constructor, que ahora iremos viendo cómo lo desarrollamos, y además me estoy definiendo, como estáis viendo, 4 métodos privados que lo que hace es que me devuelven un panel, un JPanel, y que lo que yo voy a ir haciendo es preparando los paneles, los 4 paneles que tenemos en nuestro interfaz gráfico. Es decir, en estos métodos va a ser donde voy a pedir memoria para mis componentes, donde voy a crear el panel que necesite, le pondré el borde a ese panel, colocaré los componentes en ese panel, de forma que todo ese trabajo lo estoy quitando del constructor. En el constructor lo que haré será llamar a estos 4 métodos que ya se van a encargar de todo eso. Además tenemos nuestro método principal, como estáis viendo, que lo que hace es crear nuestro objeto ventana y, como siempre, el path ser visible y el control del cierre de la ventana. Y las dos clases internas que, como veis, las tenemos aquí al final de nuestra clase. Más adelante os explicaré la parte de la programación de la evento. Si nos ponemos a ir mirando nuestro constructor, os explico un poco cómo estaría estructurado. Fijaros que lo primero que estoy haciendo es llamar al constructor de la clase padre para establecerle un título y luego, mediante estas 4 sentencias, lo único que estoy haciendo es llamando a los métodos que tenemos definidos más abajo para ir preparando y creando esos paneles que yo voy a necesitar sobre mi panel principal. Es decir, estoy llamando a los métodos que me devuelven objetos de tipo JPanel, que lo único que hago es igualarlo a las variables que he definido locales a este constructor. Un panel para el check, otro para los colores, para el combo y para la etiqueta. Una vez que tengamos esos 4 paneles, pues ya lo que me quedaría sería colocar esos paneles en un panel principal. En este caso me he definido otro panel, que será el que finalmente coloque sobre el Content Panel, sobre el panel contenedor del JFrame. Le estoy dando un tamaño, le he puesto un borde vacío, que es el que veis alrededor de los distintos componentes. Fijaros que no se queda pegado a los filos, sino que hay un pequeño hueco. Eso es lo que me lo aporta este borde vacío. Y además os comenté en la práctica que utilizaseis como gestor de esquema un board layout. Una vez que tengo ese panel, pues simplemente lo que he hecho es añadirle los 4 paneles que había preparado anteriormente. El cómo están hechos estos métodos que antes os hablaba, vamos a ir viéndolo uno a uno. El primero de los paneles, primero de los métodos, es el que prepara el panel de los checks. ¿Qué es lo que necesitaré hacer aquí? Pues simplemente tendré que pedir memoria para mis 4 checks. El de la tapicería os recuerdo que estaba deshabilitado. Le especifico el gestor de esquemas que voy a utilizar para este panel. Imagino que habréis puesto un grid layout de 5 filas, una columna. Le he puesto un título, un borde con título. Y por último, añado los 5 checks a mi panel. Finalmente, devuelvo mi panel con todo colocado dentro, que es el panel que estoy recogiendo en el constructor. Lo mismo hago en los otros 3 métodos. En el caso del panel de la lista, pues como veis estoy creando
una lista a partir de un array en el que he guardado las opciones, donde tengo los colores guardados en un array y ese array al que yo le paso al JList. Como el JList queríamos que apareciese dentro de un scroll panel, pues también pediremos memoria para el scroll panel, que os recuerdo que era otra variable distancia, y en el constructor le pasamos nuestra lista. Le doy un tamaño pequeñito al scroll panel, en este caso le he puesto un tamaño de 80 por 40, y finalmente me creo el panel al cual le coloco el borde, le añado el scroll panel y le doy también un tamaño a ese panel. El siguiente de los paneles que tenemos, que es el panel del combo, de nuevo he guardado las opciones del combo en un array, pido memoria para mi combo, el combo recuerdo que inicialmente estaba deshabilitado, pues aprovecho para hacerlo también dentro de este método, creo el panel donde colocar el combo, le pongo el borde y le añado el combo. Y al igual que en los métodos anteriores, devuelvo mi panel. El de la etiqueta, pues más de lo mismo. Me he creado el label, creo el panel donde voy a colocarle el borde al panel y al cual le voy a añadir la etiqueta. Esta sería una forma bastante simple de poderlo organizar y como veis se nos queda mucho mejor estructurado nuestro constructor. Fijaros que se nos queda bastante más simple. No obstante, esto lo podemos llegar a simplificar todavía más, porque si os fijáis, estos paneles, el panel chef, panel color, panel combo, yo no los estoy utilizando nada más que para recoger lo que me está devolviendo el método que me devuelve el panel. Podríamos haber hecho algo similar a lo siguiente. Os borro todo esto y os planteo otra forma diferente de hacerlo, aunque esta también es correcta. Si lo veis así más claro, pues lo dejáis así. La otra forma, que como veis, nada más en código ya me está simplificando bastante más lo que tenía antes, es exactamente lo mismo que os acabo de borrar. Lo único es que aquí tenemos el panel, le hago el set preference para el tamaño, el set border, el set layout, exactamente igual que antes, pero cuando voy a añadir los componentes al panel principal, directamente hago la llamada a los métodos que me están devolviendo el panel con todo ya creado. Con lo cual, fijaros ahora cómo se me ha quedado de simplificado mi constructor si lo comparamos con lo que habíamos hecho en los ejercicios anteriores. En el siguiente vídeo os voy a explicar cómo programarle los eventos a este ejercicio.